Bueno, este es nuestro segundo Ateneo de Ciencia y Religión, esta vez en el marco de la Semana de la Identidad de la Universidad. El ciclo de Ateneos lleva por título Transhumanismo, Utopía o Distopía, y bajo ese gran tema vamos a hacer abordajes desde distintas especialidades, ¿no? Siempre decimos en los Ateneos que es un desafío el diálogo interdisciplinar, porque inevitablemente cada uno aborda el tema desde su propia disciplina, pero hoy lo tenemos a Juan Manuel Rubio, acá ya Sonia lo va a presentar formalmente, pero que también ha trabajado en el Instituto para la Integración del Saber, en la UCA, así que también nos puede dar algunas herramientas de cómo hacer diálogo inter o transdisciplinar. Explicaré como si nos las preguntas. Le agradezco también a Sonia, que es la jefa del Departamento de Psicología de la Facultad de Artes y Ciencias de UCASAL, que ha aceptado hacer el comentario posterior a la presentación de Juan Manuel Rubio, así que las dejo ahora con ella, que va a presentar formalmente al expositor de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos y en especial a nuestro invitado. Buenas tardes, Juan Manuel, bienvenido. Es un gran gusto y un honor hacer su presentación. Les cuento que el doctor Juan Manuel Rubio es psicoanalista, es doctor en psicología de la USAL, tiene como títulos de grado psicólogo y médico, también es profesor titular de psicoanálisis lacaniano y de orientaciones actuales de la psicología en la UCA, fue docente de grado en la UBA, en la USAL, en la UA, fue docente de posgrado en la UNSL, en la Universidad Nacional de Tucumán y en la Universidad Católica Argentina, hospitales y otras instituciones. Es miembro y expresidente de Mayéutica, que es una institución psicoanalítica. También es miembro del Consejo del Instituto para la Integración del Saber y del Consejo Directivo de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía en la UCA. También es autor y coautor de varios libros y sus publicaciones versan sobre clínica, fundamentos del psicoanálisis, responsabilidad civil de los psicoanalistas, estudios de los supuestos antropológicos, entre otros. Así que es un gran gusto presentar su conferencia que él ha titulado El humano ante el otro, los otros y lo otro, un abordaje desde la psicología. Así que nuevamente bienvenido y quedamos atentos a su conferencia. Muchas gracias. Bueno, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, muchas gracias en principio, Verónica, que me contactaste, me invitaste. Gracias, Sonia, a Lipis y a todos los que hicieron posible que estemos conversando ahora en este momento. En un tema que es un gran desafío, digamos, eligieron algo que realmente, nos preocupa, nos ocupa y lo voy a tener como trasfondo en todo lo que voy a ir diciendo. El título mismo de la conferencia o de la charla que tengamos son algunas líneas como para conversar. Creo que se puede prestar a distintas interpretaciones, ¿cierto? Porque es otro escrito con mayúscula, los otros escrito con minúscula y lo otro. Desde otro lado diríamos, estamos diciendo lo mismo, porque decimos otro, 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 y sin embargo debemos querer ahí estar diferenciando distintos conceptos, ¿no? Como para ordenarme y que puedan seguir en lo que conversemos, primero voy a decir algunas pequeñas cosas en relación a una introducción un poquito epistemológica. En un segundo lugar, tomar la problemática del otro desde una perspectiva única. Me voy a reducir, ahora voy a decirles por qué. Y en tercer lugar, poder juntar estas dos cuestiones anteriores para poder tomar algunas notas del transhumanismo y que nos den pie como para conversar. Ese es el esquema de partes que se me ocurrió en función de que Verónica me decía que provienen ustedes de distintas disciplinas, de distintos discursos, y a veces los psicoanalistas somos un poco rebuscados cuando hablamos entre psicoanalistas y hablamos en jerga. Así que voy a tratar de usar la menos jerga posible y apelar más a la intuición y hacerlo más coloquial. Después, bueno, charlaremos a ver si
A partir de ahí podríamos abrir más. Les doy igual un marco genérico en relación a que vamos a jugar entre lo que para el transhumanismo es un déficit de lo humano y por lo tanto a partir de ahí tiene que haber un mejoramiento. Y por el otro lado, tomar la condición de menesterosidad como posibilidad y oportunidad. Yo voy a jugar un poco con estas cuestiones. Por lo tanto, si lo que tenemos que buscar es el orden de una completud, o más bien lo humano se maneja en el orden de una falta. Les digo esto como esquema genérico para que lo tengan de contexto en lo que vamos conversando, ¿no es cierto? Pero bueno, metiéndonos ya de lleno entonces, y ya que Verónica me decía, bueno, ya que somos colegas del IPIS en las dos instituciones, ¿cómo vemos estas cosas? A mí me gustan mucho estos encuentros cuando nos juntamos de distintas disciplinas, porque son momentos en donde podemos parar e ir un poquito más allá de nuestra disciplina propia. ¿En función de qué? En general, cuando nosotros trabajamos desde un paradigma. Y por lo tanto, ya estamos dando por supuesto qué preguntas nos podemos hacer, qué respuestas vamos a tener. Es necesario que sea así, pero obviamente ahí nos ubica en un límite bastante estrecho. La posibilidad de detenernos, salir de la tarea concreta y conversar, y más en función precisamente del límite, es lo que nos pone ante la posibilidad de un diálogo con otras disciplinas, por lo tanto en un orden interdisciplinar, en donde todavía nos manejamos con conocimientos, pero a su vez nos abre la posibilidad de hacernos otro tipo de preguntas, que en los límites de la disciplina asuman aquello que de la disciplina hace a lo que de humano tiene. ¿Qué quiero decir en relación a eso? La historia de cada disciplina surge a partir de una pregunta humana para resolver alguna situación concreta de lo humano. Cuando la disciplina la tenemos constituida o ya construida, eso lo olvidamos. Es el problema que a veces tenemos cuando enseñamos, ¿no es cierto?, en las aulas. A partir de discursos ya construidos, y eso permite, o mejor dicho, imposibilita muchas veces que el que está aproximándose entienda desde dónde viene ese tipo de conocimientos. Entonces, poder ir hasta aquel origen. Y si es posible, ¿cuáles son los supuestos implícitos que sostienen este discurso disciplinar que estamos teniendo? Ya nos habilita algo más, no solamente a un trabajo interdisciplinar, sino, como recién nombró Verónica, me parece que a un trabajo transdisciplinar. Por supuesto que ¿qué es interdisciplina? Hay mucha discusión. Con multidisciplinar está todo bien, todos entendemos lo que es. Cuando empezamos con interdisciplina ya hay discusión y ni qué hablar con transdisciplina, pero no deja de ser igual, me parece importante. Y en ese lugar, al menos en el IPI de la UCA, poco lo trabajamos más en ese sentido, abiertos a aquella dimensión de lo humano que la disciplina muestra pero que no puede contestar, o sea que está más en los supuestos implícitos, requiere el diálogo con otros discursos que no se encierren en su disciplina. ¿A qué me refiero? Especialmente el discurso filosófico, o más bien el filósofo y el teólogo, pero que se animen a pensar desde los problemas que nosotros planteamos desde las disciplinas, no para dar respuestas desde lo que es ¿cómo diríamos? Desde lo que es un dogma, o desde lo que es la disciplina teológica o la disciplina filosófica, sino más bien de la actitud filosófica, la actitud filosofal o la actitud teologal para poder ir más allá, porque si no sería otro diálogo interdisciplinar en donde tanto el filósofo como el teólogo sería una disciplina más y sería interdisciplinar la discusión. Esta es la posibilidad. Me parece que ahí se abre entonces otro tipo de diálogo.
también voy a tener como trasfondo esto en lo que voy a ir diciendo para lo que nos importa. Pero cuando iba pensando estas cuestiones, claro, ¿con qué categorías abordar algo que aparece como tan novedoso? Y por ejemplo, el psicoanálisis tiene ya 120 años y seguimos usando categorías, por más que se ha ido modificando en todo este tiempo, categorías que las trajo Freud desde principios del siglo XX. ¿Tiene validez eso cuando en los trabajos científicos se proponen muchas veces, a mi gusto de una manera casi ridícula por momentos, pero que las citas tienen que ser de los últimos 10 años y de paper, ni siquiera de libros? Se llega a ese extremo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, claro, quedaríamos totalmente afuera. Y me parece que podemos diferenciar algo a partir de lo que trabaja Giorgio Agamben cuando en una conferencia que está en el libro Desnudez, él plantea ¿qué es lo contemporáneo? Esa es la pregunta que él se hace. Y él dice, contemporáneo es precisamente aquel que no se deja obnubilar por las luces del siglo y se anima a poder ver las sombras que ahí habitan. No se deja cegar, sino que puede contactar con esa íntima oscuridad. Por lo tanto, contemporáneo es aquel que lee de manera inédita la historia, que transforma y pone en relación su tiempo con otros tiempos. Por ende, es que él propone un desfase y un anacronismo como apertura. Entonces, en ese sentido, me parece que ahí sí la cuestión es mucho más rica. No quedar obnubilados por los discursos que aparecen en lo inmediato. Y en ese sentido, entonces, a mí me resulta muy útil un concepto que yo lo aprendí con quien fue mi maestro en antropología psiquiátrica, Jorge Saurí, un psiquiatra argentino, que él hablaba de lo que era una urdimbre creencial, cómo se traman los distintos saberes, los distintos conocimientos. Yo antes diferenciaba conocimiento para las disciplinas y saberes para aquello que tiene que ver con lo más propio de lo humano. Y entonces hace uso del concepto de episteme, de las palabras y de las cosas de Foucault, para poder diferenciar aquello que son esos saberes socioculturales del momento y que son los que abren a la posibilidad de las preguntas que nosotros nos permitimos hacer en una época. Fijémonos cómo nos cuidamos de lo políticamente correcto y no, aunque seamos un poco transgresores, digamos, está marcado por ese episteme de la época en donde desde las ciencias se recorta en forma de un paradigma que es, en específico, cómo hacemos tema de algunos de esos problemas, teniendo una manera única de preguntar y una manera única de responder. A ver, un psicoanalista no va a hablar de neurotransmisor. Un neurólogo o un neurocientífico no va a hablar de inconsciente. Y cuando nos metemos en el otro campo, salvo que estemos en un trabajo interdisciplinar, es para hacer lío, ¿no? Cuando me acuerdo, hace unos años escuchaba a un neurólogo desde su saber y muy bueno neurocientífico, decía, yo en las neuronas jamás encontré el complejo de Edipo, así que no existe. Bueno, estamos en problemas, ¿no? En ese conflicto paradigmático. Tenemos que saber que son distintos paradigmas y cómo esto tenemos que respetarlo. El problema de ese neurocientífico es que hacía de su paradigma ideología. O sea, no es lo mismo ciencia que ideología de la ciencia cuando hacemos uso para la lucha del poder de los conocimientos que tenemos. Creo que esto como marco puede servirnos como para pensar. Y en ese sentido, por eso les decía en el título, un abordaje psicológico
en el sentido tanto que es un abordaje porque es psicológico, no toma todos los otros, y a su vez dentro del psicológico voy a hacer un solo abordaje, desde el psicoanálisis, y una única lectura dentro de ese psicoanálisis. Me acoto a eso como para poder charlar. Si quieren después abrimos, ustedes escucharon que una de las materias que doy es orientaciones actuales de la psicología, así que es una cosa ya más abierta, pero para que tenga riqueza me parece que profundizar solo en un temita como para que nos sirva como para dialogar. Y ese temita que es un temazo, ¿cierto? El lugar del otro. El otro ha sido un gran tema propio del siglo XX, como se lo tomó. A mí me causó mucho impacto en su momento cuando lo leí el libro de Lain Entralgo, Teoría y Realidad del Otro, que en él lo escribió como fundamento para lo que le interesaba a él, que era la relación médico-paciente. Después escribió el otro libro de la relación médico-paciente. Pero en ese primero no me interesa tanto la teoría del otro que hace él, sino el camino que él hace desde la modernidad hasta avanzado el siglo XX, un libro debe ser de los años 60 más o menos, en donde él dice, el hombre moderno en realidad no ve al otro como otro, sino al otro lo ve como otro yo, a partir del cogito cartesiano. En cambio, en el siglo XX ya se parte de la nostridad, se parte de la coexistencia. Por lo tanto, cuando decimos otro, aunque pareciera que fuera lo mismo, no es lo mismo verlo como un otro yo, porque el centro está puesto en un individuo y desde su cogito, a lo sumo por analogía, ve al otro, que cuando lo central, lo prioritario, lo originario, es verse uno desde el encuentro con el otro. Esto me pareció a mí muy, muy importante como para poder diferenciarlo. Entonces, siguiendo esa línea, fue que cuando Verónica me decía, bueno, algún texto como para introducir, como contexto, les mandé, no sé si alguno se acercó a ello, un texto sobre el lenguaje. ¿Por qué? Porque precisamente en ese orden del encuentro, el lenguaje es lo esencial. Y por otro lado, el lenguaje no tiene una única dimensión, son varias. Y en ese sentido, el transhumanismo se centra en el orden de la información. En el orden de la información es pensar en una de las dimensiones del lenguaje comunicacional, la información que se tramita o los mensajes que se tramitan, por ejemplo, en la codificación genética, los mensajes que se tramitan entre máquinas, la posibilidad de que haya mensajes biología-máquina. A ver, en la época que yo estudiaba en la facultad, se imaginarán por la pelada de las canas, hace mucho tiempo, la ocupación que teníamos era comparar al hombre con el animal. Bueno, ahora el animal es una persona no humana, pero en aquella época era animal y cómo diferenciamos al animal humano del animal, ¿no es cierto? Hoy día la cuestión es con la máquina, entonces nos pone en otra dimensión. Claro, si pensamos lenguaje, el lenguaje de las máquinas, el lenguaje comunicacional, lo que tiene que ver con ya desde el origen de la cibernética, ¿estamos tocando lo fundamental del lenguaje en el humano? No, porque en el humano se da un salto. El lenguaje es comunicacional, por supuesto. Acá, de hecho, nos estamos comunicando y es un lenguaje lo que usamos, pero en el humano el lenguaje es simbólico. Y ahí hay una diferencia abismal con la máquina y con el animal. Las distintas definiciones, ahí podemos apelar a los filósofos, el animal como un animal racional, como lo que querramos. Estamos hablando de otra dimensión. Pero podemos agregar algo más. El ser humano es el único cuerpo que habla. Por lo tanto, en el humano, cuando estamos diciendo lenguaje, estamos hablando fundamentalmente. O sea, hablando. Estamos hablando del orden verbal. Escritura, verbal, un cuerpo que habla, un cuerpo que se constituye como sujeto en un marco
de lenguaje hablado. A ver, hagamos una extrema diferencia y por eso tomábamos el origen en lo cartesiano. El cuerpo del transhumanismo es una res extensa, o sea que estamos volviendo a ese lugar cartesiano. Es un cuerpo que es carente en principio y es un cuerpo que tiene funciones. Por lo tanto, es muy similar al cuerpo animal. El cuerpo humano, en cambio, como lo vamos ahora a conversar, es muy diferente en su operatoria a lo que ocurre con el animal. Vayamos antes de eso un paso previo. Los humanos, en esta función simbólica, en esta cuestión de que desde el lenguaje nos constituimos como sujetos, por lo tanto, lenguaje comunicacional, lenguaje simbólico, lenguaje constituyente de sujeto, ¿no? Distintos niveles. ¿Cuándo podemos decir que toma existencia un bebé o que toma existencia una personita que nace? Es paradójico, pero en los humanos, esta personita, vamos a lo clásico, ¿no es cierto? Esta personita comienza a tener existencia en el discurso de los padres cuando estos empiezan a fantasear que quieren tener un hijo. Allí ya comienza la historia simbólica de esa persona. Es más, esos papás pueden imaginar ya qué nombres le quieren poner. Y ese nombre ya marca en la vida. Supongamos, viene de una tradición cristiana, que le pongan un nombre no cristiano, eso tiene mucho peso. Viene una tradición judía, que le pongan un nombre no judío, eso tiene mucho peso. Si el nombre tiene que ver con algún antepasado o no, o sea, la existencia histórica del humano comienza antes de que aparezca el cuerpo biológico en juego. O sea, estoy diciendo antes de la concepción. O sea, no me estoy refiriendo acá a concepción antes del parto, ¿no es cierto? Sino me estoy refiriendo a que nosotros comenzamos a existir a partir de cómo nos inscribimos en el discurso de los padres. ¿Sí? Con lo cual, fíjense que ya allí hay algo esencial. O sea, que nos inscribimos en una historia entrando en una tradición. Cuando digo en una tradición es tomándola, rechazándola y después qué hará cuando adolescente, la tomará, la rechazará, pero ¿cómo se va a tomar o rechazar si eso no existió? O sea, tuvo que estar antes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que inscribe la tradición? Un determinado linaje, porque obviamente en el linaje se diferencian los tipos de vínculos. No es lo mismo el vínculo padres-hijos, el vínculo de filiación, el vínculo de fraternidad con los hermanos, el vínculo marital, todo eso es el linaje. Y a su vez nos permite nacer en un determinado momento histórico y en un espacio, o sea, en una generación. La tradición nos inscribe en un linaje y en una generación. Hago acá un pequeño paréntesis que lo voy a retomar al final. Fíjense que en la subjetividad de la época hay muchos pensadores que esto que les estoy diciendo dicen que hoy no está sucediendo. ¿Por qué? Porque se le impone a los jóvenes una exigencia de autonomía y de elección de todo. Eso que aparece como derecho, también por momentos aparece como obligación que tienen que hacerlo para poder ser un joven. ¿A qué me refiero? Bueno, el cambio de nombre, la elección de género, no solamente de cómo se va a vestir, qué va a comer. Digamos, esto es muy importante, incluso es más, en la clínica, no sé, supongo que habrá colegas entre ustedes, en la clínica una cosa que nos encontramos es muchas veces padres culposos por tener deseos sobre los hijos en el sentido de querer algo concreto. ¿Cómo? Les estoy impidiendo que sea libre, les estoy impidiendo que pueda elegir. O sea, llegado a ese punto, pensemos lo tremendo para un adolescente, aunque parezca que fuera muy liberador desde algunas
mentalidades, llamémosle así, que cuando ese hijo, yo acá voy a usar en el lenguaje el masculino en el sentido universal. Cuando digo hijo, estoy diciendo hijo, hija, niño, niña, ¿no es cierto? Para no confundirnos, aclaro esto. Cuando ese hijo que no sabe qué hacer, no sabe a qué dedicarse, estudiar, trabajar, los padres le dicen, no, no, vos no te preocupes. Elegí lo que quieras que nosotros vamos a estar de acuerdo y te acompañamos. A ver, es tremendo. Si precisamente el problema es que no encuentra el modo de desear. O sea, dejo esto ahí planteado para el final, haciendo una relación. Entonces, recapitulo. Nacemos desde un otro, lo decíamos históricamente, pero también nacemos desde un otro, es lo más obvio, desde un cuerpo de otro. Son cuerpos de otros desde donde nosotros venimos, tanto en cuanto a la filogenia, la genética que viene desde los siglos, como también en la inmediatez por estos dos cuerpos de estos padres. Pero el cuerpo humano tiene una característica diferenciada con los otros mamíferos. Nosotros, si vimos por ahí en la realidad o vimos un documental, nace un potrillo, se para y va a tomar la teta de la yegua. ¿Cuánto tardó en eso? Minutos. En la casa lo podemos ver eso también con las mascotas. Si tenemos un gatito, si tenemos perritos. El ser humano, para pararse tarda 9 meses. Para caminar tarda 1 año y a los tumbos. A ver, hay una prematurez biológica en el humano. Yo les decía antes, el transhumanismo ve el cuerpo humano como deficitario y quiere suplirlo. Sin embargo, esta prematurez viene acompañada de una sobremaduración nerviosa. Basta ver un bebé, la desproporción que tiene entre la cabeza y el resto del cuerpito. ¿Por qué? Porque tiene un exceso de neuronas, que por supuesto ese excedente neuronal desaparecerá, aunque seguirán las células madre y a su vez conocemos la plasticidad neuronal, todas las posibilidades que da, pero ese exceso, pero no mielinización, por eso es que, bueno, no puede responder, no tiene línea media, no tiene, todos son del orden de las carencias, pero ante esto, este límite comparativo al principio es precisamente lo que posibilita ser tomado por el otro y fundamentalmente desde el lenguaje constituirse, pero no solo psíquicamente, sino también orgánicamente. Vuelvo a dejar esto con las barbas en remojo y voy a continuar en función de lo que voy a decir ahora. Vamos a ponernos ahora un poquito psicoanalistas, que hasta ahora no dije nada desde el psicoanálisis, ¿no es cierto? Cuando Freud hace su planteo, en principio pareciera que lo primero que impactó fue que habló de la sexualidad infantil. En realidad los pediatras de la época ya todo eso lo conocían muy bien y de hecho, cuando nosotros leemos los primeros textos de Freud, Freud se sirve de los textos de los pediatras de la época para hablar de la sexualidad infantil. Así que no es el centro de eso. Lo que en realidad él trajo y que conmocionó y que llega hasta nosotros es el concepto de inconsciente, que él lo plantea como la tercera herida narcisística. ¿Recuerdan? Bueno, la Tierra ya no es el centro del universo. Desde lo que es la teoría de la evolución, lo que ocurre es el hecho de que pertenecemos a un nicho ecológico, formamos parte de una cadena. Y la tercera es que no somos los dueños voluntarios de nuestras motivaciones. Algo más opera en nosotros. ¿Cómo podemos captarlo eso de una manera muy sencilla en lo cotidiano? Cuando yo hablo, por ahí el otro que me escucha otra cosa, no la que quise decir. Por ahí por el tono de voz, por ahí, o sea, hay un malentendido allí, no porque el otro escuchó mal, hay un malentendido propio en
ese encuentro, pero también porque hay un desconocimiento en mí de todo aquello que dije y cómo lo dije. Por lo tanto, yo transmito algo del orden de un saber que yo no sé que lo sé, pero que eso está ahí. A ver, en una situación así de lo más común, a veces nos encontramos con algún amigo que nos está contando algo que en su información aparece como muy contento, y si tenemos confianza podemos llegar a decirle, contale a tu cara, che, porque tu cara no dice lo mismo. O sea, ese desfasaje, ¿no?, de lo que ocurre, hay, hay alguna otra cosa. Por lo tanto, digámonos que hay una cuestión central en esto que estamos diciendo, en donde el otro es esencial en lo que me devuelve como para que yo llegue a captar lo que yo mismo dije. ¿Sí? Si en la teoría de la comunicación tenemos un emisor y un receptor, y lo importante es que el mensaje sea bien codificado para que el otro lo decodifique bien, en esto que les estoy diciendo, la cuestión es que yo esté atento a la respuesta del otro, porque me voy a enterar de mi propio mensaje a partir de lo que me viene del otro. ¿Vieron esos días que estamos atravesados y llegamos a algún lugar y vemos que todos nos miran con mala cara? A ver, no es que nos miran con mala cara. El de mala cara somos nosotros y los otros nos lo están devolviendo para que nos avivemos, ¿cierto? O sea, el emisor recibe del receptor su propio mensaje en forma invertida. Ahí estamos hablando de lo inconsciente. O sea, cuando hablamos de lo inconsciente no hablamos de una bolsa donde hay instintos, donde está lo maldito, donde está... Estamos hablando de este orden de cuestiones que después intentamos dar cuenta de eso de distintas maneras. Obviamente que eh, hay inconsciente y pulsiones van de la mano, pero lo central está en este lugar. Y en ese sentido, entonces, podríamos decir, ¿de qué modo es que esto Freud lo muestra? Freud lo muestra a través de 3 libros al inicio de su obra, que no son de grandes patologías ni cosas por el estilo, son muy simples, cosas cotidianas. La interpretación de los sueños, otro libro sobre el chiste y qué relación tiene con lo inconsciente, y el otro, eso que nos ocurre a todos cuando tenemos un olvido, cuando tenemos un fallido, cuando hablamos, cuando hacemos una torpeza en el momento en que queremos hacer algo motriz. Psicopatología de la vida cotidiana le pone a ese texto. Le voy a dar un simple ejemplo como para poder tomarlo esto. Freud era bastante fanático y sobre todo en esa primera época no descansaba con su investigación. Él, cuando va hablando en unas vacaciones con un compañero de viaje, eran 2 paisanos, eran del mismo pueblo, el otro quiere hacer una cita en latín y no le sale. La palabra aliquis, no importa, pero digamos, por si quieren buscarlo en el texto, no le sale la palabra aliquis, que no importa tanto por la palabra, sino que para lo que quiero decirles es que este muchacho se da cuenta de ese olvido y que rellenó con otro término que no era el correcto. Entonces, tiene un malestar ante eso que le pasa. Eh, y le dice a Freud, yo sé que usted cree que nada se olvida sin razón. ¿Podría usted ayudarme a llegar por qué yo me olvidé de esa palabra? Freud le dice que sí, comienzan el análisis. No, no es la parte que nos interesa. Me interesa tomar este pequeño relato, y ver ahí qué tenemos. Primero, eran 2 que iban charlando como semejantes, o sea, en paridad subjetiva. Pero hay un momento que el que habla trastabilla en su habla, ya no es dueño de su discurso, sino que emerge otra cosa, o sea, el olvido. En ese momento él tiene un malestar porque registra que en él ocurre algo que se da en otra escena, no en este control yoico. Fíjense que ya tenemos una diferencia. El yo que es dueño de su discurso y esta otra escena. Esa otra escena es lo que Freud llama el inconsciente, ¿no es cierto?
Y ante eso, el otro, que era el semejante con el que hablaba, también toma otro lugar, porque él le dice, usted supone que nada se olvida sin razón, con lo cual le está atribuyendo un saber sobre eso que le ocurrió a él. En él hay una división y en el otro también, al ocurrir eso, se da una división. El otro ya no es más un semejante, sino que es un garante de un saber al cual él tendrá que acceder para poder captar eso que en él opera como inconsciente. A ver si pude explicarlo bien como para que lo entiendan. Fíjense que el concepto de inconsciente es un concepto transpersonal. Lo que en él no reconoce como propio, que hay un saber que lo llevó a producir ese olvido, ahora se lo atribuye a otro como saber que le va a permitir recuperarlo. Por lo tanto, es algo que se da entre los dos, pero en donde el otro toma otro lugar. A beneficio del título que yo les decía antes, aquí tenemos los dos otros. El semejante es ese otro con minúscula que les decía, los otros que somos esos que estamos juntos, podríamos decir como el dicho popular, Dios los cría y el viento los arremolinea, digamos, formamos parte de la misma parroquia, somos iguales, semejantes. En cambio, cuando ocurre algo en mí, en donde yo no sé de eso, pero lo reconozco en mí, Freud al síntoma le da un nombre muy especial, tierra extranjera interior le llaman, ¿no es cierto? Cuando ocurre eso en mí, la transformación que en mí se da también transforma la relación con el otro y yo me pongo en una situación de espera que haya un garante de eso que a mí me ocurre. ¿Sí? A ver, esto es lo que posibilita en un tratamiento psicoanalítico el orden de la transferencia. No nos interesa eso, digamos, eso lo dejamos ahí en juego. Lo que a mí me interesa es para lo que venimos diciendo. A ver, recapitulemos. Somos un cuerpo que habla, que venimos en un orden de una prematurez, pero que al ser tomados por un otro, poseedor ya de ese sistema simbólico que es lo que forma parte de la cultura, va a poder permitirnos constituirnos. Vamos por el defecto. Nosotros sabemos lo que implica el abandono, ¿no? Se sabe a lo largo de toda la humanidad, pero sobre todo desde principios del siglo XX y más aún después de la Segunda Guerra Mundial, esos chicos dejados en los hospitales en donde si se los atendía cuidándolos, dándoles de comer, abrigándoles, o sea, todo lo que sería un cuidado biológico, solo con cuidado biológico, si no se los atendía con amor, o sea, quiere decir en tanto reconocidos como alguien que entiende, en tanto alguien diferente, esos chicos se morían. O sea, hospitalismo, marasmo y muerte. O sea, para que el alimento biológico realmente pueda servir, tiene que estar este otro, siendo que lo reconoce en tanto alguien que lo desea con un deseo no anónimo. A ver, que una mujer quiera ser madre no alcanza. Es diferente deseo de madre que deseo de hijo. Es necesario, como les decía, esa inscripción en ese tiempo histórico. Por lo tanto, cuando desea ese hijo y lo trata como tal, ese deseo no es anónimo, tiene un contenido y va acorde a cómo lo acuna, va acorde a cómo lo mira, va acorde, ¿no? Por lo tanto, le habla con palabras de amor. Deseo no anónimo, que le habla con palabras de amor. Ahora está muy de moda, por supuesto, todo lo que son buscar las mejores apps, ¿no? Todos esos programitas, como para que se encuentren los últimos métodos técnicos para que haya el mejor crecimiento y desarrollo. A ver, esto puede ser muy útil en tanto que haya un deseo no anónimo y haya hablarle con palabras de amor. Si no, vamos a estar en aquello del hospitalismo, ¿no es cierto?
Y un tercer elemento central es que se ha nombrado este bebé, porque el nombre va a poder ser aquello que permite salir de la endogamia. Pensemos cómo es escuchado el nombre cuando va a la escuela, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, a partir de la voz del otro, se va a inscribir en el cuerpo del bebé eso que antes le decía que tenía que ver con el orden de las pulsiones. En el humano no hay instintos, los instintos son de los animales. El humano, por esta prematurez y esta lógica simbólica en la que nos vamos inscribiendo, se va a ir diferenciando aquello que va a ser lo motivacional, eso que conocen seguramente, pero lo han escuchado, oral, anal, fálico, escópico, invocante, a partir de cómo fue tratado por el otro, lo cual marca una diferencia esencial. Lo que son las necesidades, como esa condición biológica que busca una satisfacción inmediata con un objeto determinado, en el humano esto es tomado por la demanda del otro. A ver, lo digo de otra manera. El bebé va a tomar la teta porque cuando, imaginemos en esos primeros momentos, llora y tiene una necesidad y una tensión, la mamá lo agarra e interpreta que le está pidiendo que le dé de comer. Por ahí tiene frío, por ahí, qué sé yo, tiene dolorcito de panza, pero la mamá interpreta eso y lo pone a la teta demandándole, toma la teta, o sea, comeme. Esa demanda por parte del otro es lo que constituye la demanda del bebé. ¿Por qué? Porque lo que es ese llanto, la mamá lo interpreta como un llamado a ella. Lo interpreta, por lo tanto, en el orden del lenguaje, como una demanda. Este orden de interpretación de la demanda es lo que hace que todas las necesidades a partir de ahí sean tramitadas en una demanda. A ver, vayamos a esto. Hay mamás que quieren que su bebé sea activo, entonces va a tener que ser bastante hiperkinético. Otro que quiere ser al revés, tranquilito. Otro que sea comilón. Otro que sea más flaquito. Otro. Y el bebé, en tanto que capta aquello que la mamá espera y quiere, va a buscar de qué manera identificarse con ese objeto que la mamá espera y para eso tiene que entrar en la demanda de ella. Si no, esto no sería posible. A ver, lo digo de otro modo. En el humano, pensemos la anorexia, la bulimia. Si nosotros decimos son trastornos de la alimentación, no aprendemos nada, eso lo sabe el kiosquero. El asunto es cómo esto es un mensaje al otro y de qué manera va a ser respondido por el otro. Pero claro, estamos diciendo, está tomado por este otro, está alienado en ese discurso. ¿Cómo sale de ahí? Bueno, sabemos lo que es la participación de un tercero, ¿no? Que pone corte. A ver, les estoy hablando del complejo de Edipo sin nombrarlo, lo digo así muy simplemente. El hijo está en relación con ese otro primordial y la función del padre es poner corte en esa relación. ¿Para qué? Para que haya una salida a la exogamia. Hay una condición, que del lado de la madre haya una aceptación de la palabra del padre, que del lado del padre convoque a esa mujer en tanto mujer, no como madre, porque si no competiría como hijos. Y a su vez que ese hombre, ese padre, porte los emblemas, los ideales sociales como para lugares de identificación, como para salir. Bueno, esto habría mucho para charlar, pero me interesa más volver un poco a lo anterior. A ver, recapitulo. Desde un lugar que decíamos el equívoco, que nos permitía pensar en el orden del lenguaje, un orden de lo no sabido, y que en este captar ese lugar del no sabido es porque entramos en una relación con los semejantes y en esa relación puede emerger que el otro se convierta en alguien distinto a un semejante. Todo esto es posible por esa inscripción que acabo de decir en esa relación primera con el otro primordial a partir de la prematurez y haber podido cortar a su vez esa relación. Y el modo como esto se va a ver es cómo lo transmitimos a una nueva generación.
acá viene otro lío. Vieron que así como decíamos las obligaciones que le ponemos a los jóvenes, nos encontramos clínicamente con que hay muchísimos jóvenes que no quieren tener hijos. Esto nos pone en cuestión a preguntarnos de qué manera ha sido la transmisión de los adultos. O sea, ¿qué pasa con los adultos? ¿Sí? En función de esto. Doy 2 o 3 notitas más y así conversamos. Me parece que todavía estamos más o menos en tiempo, ¿no es cierto? Algunas notas en relación a cómo la versión del transhumanismo y en función de lo que les decía del cuerpo, y cómo el planteo es que haya tecnologías que permitan pasar por esas limitaciones naturales. El presupuesto que les decía antes que tiene es que el cuerpo es un cuerpo pensado al modo del animal y como res extensa, como sustancia en términos cartesianos. Entonces ya acá estamos en un lío enorme, porque para que suceda la posibilidad de que esto sea posible y que traiga una mejoría, ya tiene que haberse dado la constitución del propio cuerpo. Y allí vayamos, que yo, pivot del ser en el mundo a la manera de Merleau-Ponty, o encarnación, o bueno, todas las distintas modalidades que nosotros pensemos, tiene que ese cuerpo ya ser un cuerpo humano. No es por el hecho de ser un cuerpo biológico, porque en tanto cuerpo biológico solamente, lo único que tenemos son niveles instrumentales. Por lo tanto, eso está pensado en el orden de rendimientos, de autonomía, de autoconciencia, de desechar el dolor de existir. No es que aporta algo nuevo, sino que allí tenemos que pensarlo de otra manera. ¿Se acuerdan cuando le decía lo transdisciplinar? No estamos tocando las preguntas fundamentales de lo humano, que han sido respondidas a lo largo de la historia por mitos, por religiones, por aportes científicos, pero otros discursos, ¿sí? Que dan cuenta de esto. O sea, la sofisticación instrumental solo puede tener carnadura si hay carne. Lo digo carne acá en el sentido fenomenológico del término, ¿no es cierto? También tenemos que tener en cuenta algo que no es inocente y es ideológico. El estar sometidos a la lógica del instrumento es algo que también lleva todo lo humano ahí. O sea, todo lo que son las investigaciones TCS, ¿no es cierto? Tecnología, ciencia y sociedad, esto lo han puesto muy claro. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. O sea que fijémonos, ¿no? Sigue siendo el yo como centro. Extiendo esto un poquito más. Este ideal de la autoconciencia, y llevado incluso a que la máquina podría hacerlo, está pensado como transparencia. No sé si recuerdan de hace unos años la película Ex Machine, en donde el enunciado era que había que hacer un test de Turing y un humano tenía que hacerlo con Eva o Eve, ¿no es cierto? Y cómo tratar de captar eso. A ver, esto paradójicamente me parece que es la misma lógica, por ejemplo, que sostiene implícitamente la ley de género. Si nosotros vamos a la ley 26743, se entiende por identidad de género la vivencia interna e individual del género tal como tal persona lo siente. O sea, fijémonos, es el mismo supuesto de autoconciencia. Vayamos a las preguntas del censo del año 22. ¿Se reconoce indígena o descendiente de un pueblo indígena o originario? A ver, no dice es, se reconoce. Les aclaro con esto que mi esposa es descendiente de mapuche, o sea que conozco de adentro la cuestión. Cuando hablo, pero una cosa es tener ascendiente, o sea, ser descendiente, otra cosa es se reconoce, o sea, se siente. Lo mismo pasa con se reconoce a afrodescendiente. O sea, fijémonos cómo esta idea que sostiene, me parece, o ese aspecto del transhumanismo, va mucho más allá. O sea, está en la episteme de la cultura. Esto es lo que quería mostrarles y me parece importante para pensar. Retomo entonces ahora
aquello que les había dejado pendiente de la obligación de los jóvenes, lo digo muy, muy cortito. Un sujeto que solo se capta desde sí es un sujeto autoengendrado. ¿Por qué? Porque no reconoce que tiene una deuda simbólica con aquellos desde donde fue constituido. O sea, es un problema muy grande. ¿Por qué? Porque si es autoengendrado, ¿qué referente tiene? Se convierte en autorreferencial, pero es autorreferencial de alguien que tiene que constituirse por esa referencia autorreferencial. O sea, fíjense la cosa loca que les estamos planteando a los jóvenes, lo cual es un problema grave. Digamos, esta cuestión, hay un libro que, que se tradujo el año pasado de Elizabeth Rodinesco, que tiene un nombre que es muy importante para entender estas cuestiones, el yo soberano. Ella lo trabaja tanto en el género, en el poscolonialismo, toda la cuestión de las discusiones en torno a la raza, o sea, hace una amplitud de toda esta cuestión, no se mete con el transhumanismo, pero me parece que estamos tocando ese mismo lugar. Fijémonos que, bueno, acá habría que trabajar, me parece que acá hay una cuestión en juego con el narcisismo, ya me parece que meter más cosas por el ahora ya está mal, pero lo digo en este simple sentido, el narcisismo construido a partir de la imagen del otro, lo que en Lacan es el estadio del espejo y cómo eso podría servirnos para pensar, pero ahí está la posibilidad de buscar un garante de esa imagen que el otro me devolvió, por lo tanto diferenciarme de la imagen y después salir de la imagen. No es lo mismo la constitución del yo en la imagen que la constitución del sujeto de lo inconsciente, que es aquello que habíamos dicho antes. Hoy día estamos barriendo todo y queda solamente la autoconciencia. Fíjense incluso en las técnicas. El otro día escuchaba, es tremendo, pero me tocó estar de juzgado, de juez, digamos, en una tesis doctoral que era de fenomenología, pero en donde en la charla espontánea previa, el tesista que, digamos, la planteaba desde la fenomenología, contaba de qué manera, después venía el tema de la tesis, ¿no? Pero contaba de qué manera, bueno, eso lo llevó al mindfulness. A ver, puede ser muy interesante el mindfulness, pero la distancia es abismal. Creo que estamos entonces en toda esta cuestión. A ver, se podrán poner muchas, múltiples ortopedias, podrán venir desde la imagen, podrán venir desde técnicas tecnológicas, pero una cuestión muy distinta es poder hacerse cargo de la propia vida. Y esto se da en relación a los otros, la existencia es coexistencia y la posibilidad de trascender en eso. Cuando digo trascender, no necesariamente digo en un sentido religioso, pero me parece que está implícito, ¿sí? O sea que en ese sentido, ¿de qué manera es posible hacerse cargo? Bueno, ya había pensado en algunas otras cosas, pero creo que con esto nos da pie como para conversar. Ustedes dirán.